Todos conocemos la historia de la creación en Génesis 1, ¿verdad? Es uno de esos relatos que hemos oído muchísimas veces. Pero, ¿y si hubiera mucho más bajo la superficie? Pues para eso están las Biblias de estudio. Actúan como una especie de lupa, revelándonos capas de significado que pueden, de verdad, profundizar nuestra fe y darnos una sabiduría muy, muy práctica. Así que la gran pregunta que vamos a explorar es precisamente esa. ¿Qué secretos sobre el Creador, la creación y nuestro propósito esconden las notas de estudio de Génesis 1? Vamos a ver cómo estas anotaciones pueden transformar un relato que nos es familiar en una fuente de revelación mucho más profunda. Y para hacerlo, vamos a seguir un mapa muy claro. Primero, nos sumergiremos en la figura de un creador que es mucho más de lo que parece a simple vista. Después, analizaremos ese diseño original calificado como bueno en gran manera. Veremos cuál es el privilegio y el rol único que tenemos como seres humanos en ese plan. Y por último, conectaremos todo esto con nuestro día a día. Vamos a ver esa verdad en acción. Venga pues, empecemos por esa primera pregunta. ¿Quién es el creador que se nos presenta aquí? Las notas de estudio nos invitan a ir más allá del relato, para descubrir la auténtica profundidad de la divinidad, y lo hacen desde los primerísimos versículos. Todo arranca, fijaos, con el primer verbo, creó. A simple vista parece sencillo, pero las notas de la Biblia Plenitud nos descubren algo increíble. La palabra hebrea original, bara, no solo significa hacer, sino que tenía la idea de tallar o esculpir. Esto cambia totalmente la perspectiva. No estamos hablando de una fabricación en serie, sino de un acto de maestría artística. Y lo más revelador, en su forma común, Dios es siempre el sujeto de este verbo, lo que subraya que este tipo de creación es algo puramente divino, una obra de arte exclusiva de Él. Y ahora llegamos a un momento clave en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. La pregunta salta a la vista. ¿Por qué en plural? ¿Hagamos? Las notas de la Biblia de estudio MacArthur son contundentes aquí. Este es el primer indicio claro de la Trinidad en toda la Escritura. No es una sola entidad hablando, es la deidad en su pluralidad, en comunión, tomando una decisión juntos. Y esta idea de una deidad plural y activa no es un caso aislado. Se refuerza desde el mismísimo versículo 2. Las notas explican que el Espíritu de Dios, que se movía sobre la superficie de las aguas, no era un mero espectador. Lo describen como el brazo ejecutivo de la Trinidad, el agente que transforma el caos en orden divino. Así, desde el principio, el cuadro que pintan las notas de estudio es el de un Dios trino, trabajando en perfecta unidad. Vale, una vez que tenemos una imagen más profunda del artista divino, pasemos a su obra. Vamos a explorar el diseño original, la visión de Dios para un mundo perfecto, un mundo que Él mismo calificó como bueno en gran manera. A lo largo del capítulo, una frase se repite como un estribillo. Y vio Dios que era bueno. Las Biblias de estudio nos invitan a prestar mucha atención a esta repetición. No es casual. Esta fórmula de aprobación divina aparece 7 veces. 7, un número que en la simbología bíblica significa plenitud, perfección. Así que no es una opinión casual, es una declaración enfática sobre la calidad, el propósito y la perfección de cada elemento creado. Claro, aquí surge la gran pregunta. Si todo era tan perfecto, ¿qué pasó? ¿Por qué el mundo que vemos hoy tiene sufrimiento y caos? Aquí es donde una nota de dinámica del reino de la Biblia Plenitud arroja una luz fundamental. Dice así: la desarmonía, la muerte, la discordia, la enfermedad no se manifiestan en el orden del reino que originalmente deseaba Dios. Esto es crucial. El mundo roto que vemos no es un fallo de diseño, es una consecuencia posterior, un desvío del plan original. Y el clímax de esta sinfonía creativa llega en el versículo 31. Tras crear a la humanidad, el veredicto final de Dios no es simplemente bueno. La obra completa, en su totalidad, es declarada buena en gran manera. Las notas de MacArthur lo explican así. Lo que era bueno por separado, ahora en conjunto y con la humanidad como pieza central, era absolutamente perfecto. Correspondía plenamente a la voluntad y al diseño de Dios. Y esa pieza central, la humanidad, nos lleva directamente a nuestro lugar en esa creación perfecta. La tercera parte, el privilegio y rol humano. Fuimos creados a imagen de Dios, sí, pero también con un propósito divino. Ser creados a su imagen es quizás el concepto más profundo de todo el capítulo, y las notas de estudio lo desglosan en dos facetas inseparables. Por un lado, se refiere a lo que somos, seres con intelecto, emoción y voluntad, capaces de reflejar el carácter de nuestro Creador. Pero por otro, define lo que estamos llamados a hacer.
ejercer un dominio sabio y productivo sobre la tierra, no como déspotas, sino como administradores fieles, como sus representantes. Y es en los detalles donde las notas de estudio revelan datos que pueden romper nuestros esquemas. Por ejemplo, según MacArthur, el diseño original de alimentación para humanos y animales era vegetariano. El mandato de sojuzgar no implicaba una lucha contra un entorno hostil, sino la tarea gozosa de cultivar y ordenar un mundo perfecto. Y en medio de esa perfección, la primera institución humana que Dios establece es el matrimonio. Vale, toda esta teología es fascinante, pero la pregunta clave es, ¿y ahora qué? ¿Cómo aterriza todo esto en el siglo XXI? Entramos en nuestra sección final, Verdad en Acción, para ver las lecciones que Génesis nos deja para la vida diaria. La Biblia Plenitud en su sección Verdad en Acción es increíblemente práctica. Destila estas grandes ideas en principios para el día a día. Primero, comprende que como criatura tu vida tiene un propósito que te trasciende y eres responsable ante tu Creador. Segundo, busca parecerte a Cristo porque solo puedes reflejar en el mundo aquello que eres por dentro. Y tercero, confía en la provisión de Dios para su creación, porque cuidar de ella está en su propia naturaleza. Son verdades eternas con una aplicación inmediata. Y esto nos lleva a la reflexión final. Sabiendo que el diseño original de Dios era un orden perfecto y bueno, un mundo sin caos ni discordia, la pregunta que Génesis 1 nos lanza hoy no es histórica, sino personal. ¿Cómo podemos ser, cada uno en nuestro pequeño mundo, agentes de ese bien y de ese orden? Una pregunta que transforma la lectura de un texto milenario en un desafío para el presente.